Ahí puse la... Qué raro, la pantalla está extraña. Entonces aquí subo la presentación y ahorita ya está grabando y luego les puedo pasar la grabación. Listo. Bueno, primero voy a hacer una visión general de la herbolaria, luego ya voy a ver qué es lo que les faltó, y también voy a tocar parte de la herbolaria Ayurveda y del concepto de la Ayurveda para que lo puedan entender, ¿sí? Y digo, el programa lo hice yo, entonces también tengo de herbolaria mexicana y todo eso, pero no sé en qué punto se quedaron o qué les faltó. Ahorita voy a dar una visión general, ¿sí? Bueno, eh, ¿cuál es la problemática? Que de las 250,000 especies de plantas medicinales o plantas superiores, solo se ha estudiado científicamente el 10% de ellas, lo cual está poniendo en riesgo tremendamente el conocimiento de las plantas medicinales, porque la destrucción de, de lo que sería las selvas y los bosques está terminando con muchas especies continuamente. De tal manera que vamos a llegar a un punto en donde ni siquiera vamos a tener la capacidad de conocer plantas que podrían servir como medicamento, ¿no? Bueno, eh, ¿cuáles son los factores que promovieron la supervivencia de la medicina herbolaria? Pues, ¿y por qué digo supervivencia? Porque a partir de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial y con el nacimiento del imperialismo norteamericano, fue realmente un plan como tal, porque está demostrado históricamente, eh, de transformar todas las escuelas de medicina y enfocarlas solamente en la farmacéutica. Y hasta se cambiaron los planes de medicina en la mayoría de los países. Estoy hablando de Europa y estoy hablando de Latinoamérica, que fue donde los que quedaron ganando y dominando todo fueron los norteamericanos. Hoy en día, pues ya están perdiendo el dominio, ¿no? Pero ¿cuáles son los factores que hicieron que todavía viviera la herbolaria? En el occidente, sobre todo, la tradición de enseñanza de generación a generación, aquí con los pueblos originarios, con los cuales yo ya llevo trabajando más de 10 años, eh, aunque la gente no crea o piense que en realidad todos los códices se perdieron, hay muchas familias que guardaron códices y, y que mantuvieron el conocimiento tradicional de generación en generación, lo que llamamos tradición oral, ¿sí? También algunos grupos religiosos, como los mormones, por ejemplo, en su ideología siempre mantuvieron la curación natural, entonces mantuvieron el uso de muchas plantas medicinales. Y también algunas corrientes naturalistas, como lo que llamamos el movimiento de contracultura, que fue en los 60, 70 en Estados Unidos, y el precursor de lo que llamamos el New Age. La gente le conoce como el periodo hippie, pero en realidad fue un periodo muy importante intelectualmente hablando, porque muchos autores se rebelaron contra el status quo, o sea, contra lo que se venía haciendo antes, ¿no? Eh, y bueno, ese tipo de grupos fomentaron el utilizar la naturaleza, ¿no? Como curación, eh, que no es el único antecedente, porque aunque la gente piense que las primeras comunas fueron en los 60,
En realidad no es así. Existió una época a principios del siglo XX que se llamó socialismo utópico y fueron las primeras comunas que existieron. De hecho, todavía hay comunas en muchos lugares. Yo conocí en un avión a una argentina que vivía en una comuna en la India. Eh, y igual mantenían su tradición de hacer todo de manera natural, ¿no? Ellos pues eran Hare Krishna, eso no importa, ¿no? Lo importante ahí era que mantenían la curación natural, ¿no? En Oriente definitivamente no hubo tanto problema porque países como China, que en realidad China, si la pensáramos en el pasado, abarcaría no solamente lo que hoy es China, abarcaría todo lo que es Corea, abarcaría lo que es Vietnam, muchas zonas que antes fueron China y siempre mantuvo viva su medicina tradicional y el uso de su herbolaria durante miles de años. La India es otro ejemplo importante de esto, Japón también, que si bien le dio en la madre Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, siempre mantuvo también sus tradiciones, ¿no? Y la India sí le fue un poquito peor porque el dominio inglés trató de evitar y trató de matar toda la medicina tradicional, aunque se mantuvo por ciertos grupos, ¿no? Eh, y se tuvo que mantener escondido mientras ocurrió la independencia de la India, ¿no? Eh, y no se diga los países árabes pues simplemente nunca han sido conquistados eh, y su tradición de plantas medicinales es vasta, eh, igual que en África también. Y bueno, se va manteniendo, ¿no? Hoy en día la India es uno de los países y China que más exportan medicinas, plantas medicinales, ¿sí? Me gusta mucho la parte histórica porque plantea como siempre, no importa la tradición filosófica espiritual, prefiero no llamarle religión, eh, los textos sagrados de diversas tradiciones contienen referencias muy interesantes del uso antiguo de las plantas medicinales, ¿no? Y les da un origen divino. Y lo más interesante es que se sabe hoy en día que en realidad las primeras terapeutas médicas o como le quieran llamar, fueron las mujeres, ¿no? Eso queda claro porque el hombre se dedicaba a cazar, se dedicaba a salir, a recolectar y todo eso, y quien se quedaba a curar, atender el parto y todo eso eran las mujeres, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo en el libro del Eclesiastés. El Altísimo es quien creó de la tierra los medicamentos. En el Salmo de David 104:14 dice, Él hizo crecer las hierbas para el servicio del hombre. En el libro de Enoch, que es un libro etíope prohibido por la iglesia, que por cierto es muy interesante, dice que los hijos de Dios, se refiere a los ángeles, tomaron para sí las esposas de las hijas de los hombres. Y estos ángeles, hijos del cielo, enseñaron a sus esposas las medicinas y los encantamientos y el corte de raíces y plantas que ellos ya conocían. El libro de Enoch es un texto apócrifo fechado alrededor del siglo II antes de Cristo y atribuye el conocimiento del uso medicinal a los seres celestes, lo cual se repite generalmente en la mayoría de las culturas ancestrales. Aquí en el libro de Enoch, los seres celestes que le dan a las mujeres la medicina son los ángeles, ¿sí? En China, por ejemplo, eh,
También se le atribuye a un ser mitológico celestial. eh, Ahorita se me olvida el nombre, pero era una especie de ave grandota que le pasó el conocimiento a los humanos. Y el primer libro de herbolaria que tenemos registrado se creó aproximadamente, no se sabe si entre el siglo III o el siglo II antes de Cristo, y es el Shenong Ben Sao Jin. Eh, Ben Sao quiere decir herbolaria, Jin, tratado, es el mismo que logos en griego, tratado, conocimiento. Y Shenong es el personaje que supuestamente lo escribió porque es uno de los emperadores míticos. Eh, pero es el texto fundacional de la medicina herbolaria china. El Shenong Ben Sao Jin cataloga cientos de sustancias medicinales, plantas, minerales y animales. Los clasifica en tres categorías según su toxicidad y efectividad y se atribuye legendariamente al emperador divino Shenong, que supuestamente probó personalmente decenas de hierbas, sentó las bases de la medicina tradicional china que aún hoy en día se practica. ¿Sí? Eh, Esta es una foto de un libro que yo tengo, este, que ya hay traducciones, por lo menos al inglés. Eh, en Egipto, por ejemplo, desgraciadamente perdimos un libro que se le atribuye a Imhotep, eh, que fue un arquitecto y fue una especie de Aristóteles de esa época, considerado el padre de la medicina egipcia. Solo se le menciona en el papiro de Ebers, que fue escrito 1500 años antes de Cristo. Aún así, en el papiro de Ebers se contienen más de 700 remedios herbolarios, prescripciones en salmos, diagnósticos, demostrando el elevado nivel del conocimiento médico botánico del antiguo Egipto. ¿Sí? En Grecia y Roma, dependiendo de si es en griego o es en latín, Esculapio y Asclepio es el mismo. Nunca se sabe si en realidad fue un hombre o porque luego lo hicieron como un dios. Lo que sí está descrito en la mitología griega es que Esculapio recibió la información de un minotauro que se llamaba Quirón. Eh, los médicos herbolarios de sus escuelas se denominaban Asclepiadae. Y Homero, en uno de sus poemas, describe a una mujer que se llama Agamede, que era especialista en el uso de plantas. Luego, más adelante, Teofrasto crea su Historia Plantarum, donde sistematiza centenares de plantas y sus propiedades. Y también en la época romana o grecorromana se escribió un libro muy importante que se llamó el Dioscórides, eh, que hoy en día sigue existiendo, le llaman el Dioscórides renovado y tiene más de 1500 años. En el México prehispánico, lo poco que nos quedó a la mano, porque si bien mucho está escondido o está en tradición oral o está en el Vaticano ahí guardado, eh, el primer libro que podemos mencionar podría ser el Códice de la Cruz Badiano, que en latín se llamó el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, que fue una obra escrita por un mexica llamado Martín de la Cruz y traducida por Juan Badiano, que era un fraile. Le llamamos el Códice de la Cruz Badiano. Eh, Fue escrito en 1552, o sea, ya estaba el colonialismo español, pero describe varias de las plantas mexicanas. Y luego no podemos no tomar en cuenta la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún,
que en una de sus secciones, es un librote así, que lo pueden encontrar en Porrúa, en una de sus secciones le llamamos el Códice Florentino. En el Códice Florentino, él describe muchas plantas medicinales y también describe las maravillas que él observó, porque él encontró cuando llegó a México toda la calzada México-Tacuba llena de mercados de plantas medicinales. Lo que nos quedó de todo eso le llamamos hoy en día el mercado de Sonora, ¿no? Ujú. Pero bueno, hay un renacimiento actual de las plantas medicinales. Eh, en México también. Y luego Francisco Hernández en 1570 escribe un libro muy importante encargado por el rey Felipe II, documentando 3.000 plantas medicinales mexicanas. Se llamó La Historia Natural de la Nueva España. Ese libro existe todavía. Yo lo llegué a ver en la librería central del Hospital Siglo XXI, en la hemeroteca. Lo tenían en un vidrio así, abierto. Era lo que llamamos estos libros tienen un nombre muy especial. eh, se me olvida luego el nombre, ahorita me regresa. Este, Se oye grosero, pero así se les llama. Este, mm, Son, ¿cómo les llaman? Eh, Se me olvida ahorita el nombre, pero son unas cosas, pero grandes. Aquí, por ejemplo, tenemos ilustraciones de dos libros. La ilustración del lado izquierdo es del Códice de la Cruz Badiano. La ilustración del lado derecho es del Códice Florentino. Eh, y destacan muchas plantas que hoy en día todavía utilizamos, ¿no? Y los tratamientos que se utilizaban, porque la medicina del México antiguo era mucho más avanzada que la medicina europea. Eso lo confesaron claramente los frailes que escribieron. El mismo Cortés lo confesó en sus cartas de relación, en donde él decía que la medicina mexicana era, bueno, en su época de la Nueva España, era muy superior a la medicina europea. Y como ejemplo del Códice de la Cruz Badiano, me gusta siempre poner esta planta que se llama Yoloxochitl. Acuérdense que en náhuatl, Xochitl quiere decir flor. Por eso cuando a alguien le ponen Xochitl de nombre le están diciendo flor. Y Yolo quiere decir corazón, entre otras cosas, ¿eh? Porque Yolo es muchas cosas. Recuerden que los lenguajes antiguos como el náhuatl, una sola palabra significa varias cosas. Pero bueno, podemos decir que significa corazón en cierto sentido. Y es muy interesante esta planta porque yo no sé si le pusieron así por los efectos que descubrieron que hacía, o si le pusieron así porque tiene forma de corazón, su flor. Entonces, lo que sí es cierto es que farmacológicamente hablando, ya se descubrió que tiene capacidades para lo que llamamos insuficiencia cardíaca, porque es un tónico cardíaco, o sea, aumenta la fuerza del corazón y además es un diurético, lo cual es súper interesante porque nosotros hemos utilizado, o nos hemos basado en plantas europeas de donde se derivan los medicamentos que se utilizan para la insuficiencia cardíaca. Y aquí tenemos una de nosotros. ¿Sí? También es importante siempre mencionar que hoy en día el 30% todavía de los fármacos derivan de las plantas, el 90% son inspirados en moléculas que alguna vez fueron moléculas de plantas, ¿sí? Digo, el ejemplo más claro pues, es la aspirina, ¿no? La aspirina
nació como ácido salicílico de un árbol que se llama Salix alba o sauce blanco. Y bueno, lo único que hizo la farmacéutica fue agregarle una estructura más, dos carbones más a su estructura y convirtió el ácido acetil salicílico, que es lo que hoy llamamos aspirina. Y a partir de esa, todos los antiinflamatorios que conocemos fueron inspirados en esa planta, ¿no? O en esa estructura química, ¿sí? Eh, Igual, muchísimas plantas, ¿no? La aspirina, la morfina que viene del opio, la quinina que se utilizó fue el primer medicamento para el paludismo, el Taxol que, que también viene de una planta, hoy en día es un quimioterapéutico. Y bueno, eh, siempre también me gusta hablar de los tipos de prescripción. Los tipos de prescripción son desde lo que llamamos tisanas, que son las infusiones o conocimientos de las plantas medicinales, la forma más tradicional y accesible de administración herbolaria. ¿Mm? Eh, las tisanas se caracterizan por no hervir la planta en ella, sino ponerles agua caliente. Los chinos les gustan más las decocciones. Las decocciones sí implican poner la planta como tal y hacerla hervir durante 5 minutos aproximadamente, ¿sí? Desde luego también tenemos las tinturas. Las tinturas más comunes, y ahí es donde es muy importante el conocimiento químico, porque todo el mundo cree que la tintura base siempre es alcohol con agua, o 70% alcohol y 30 agua, pero ese tipo de tintura no extrae a veces todo lo que queremos por la naturaleza química de lo que estamos buscando. Si la naturaleza química de lo que estamos buscando es una naturaleza más parecida a las grasas, nunca la vas a sacar con una tintura clásica de alcohol y agua. Necesitaría sacarla con una grasa. Por ejemplo, tradicionalmente un aceite como el aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Ahorita les voy a explicar un poquito más sobre la parte química, ¿no? Para que entiendan lo que les estoy diciendo. Las compresas y los emplastos también se han ocupado toda la vida, sobre todo para tratar afecciones locales, inflamaciones o dolores. Los aceites, polvos y ungüentos, ¿verdad? Y desde luego, los polvos y todo esto, pues se convierten en tabletas, ¿verdad? Y, o en cápsulas, ¿no? Dependiendo. ¿Cuál es la ventaja de utilizar las plantas medicinales o cuál es la discusión teórica de esto? Es que extraer un solo principio activo o solo una molécula de una planta a veces le quita toda su capacidad. Es decir, una planta medicinal tiene muchos principios activos que provocan su efecto y múltiples mecanismos simultáneos de acción, múltiples componentes que producen un efecto todavía mayor. Un ejemplo clásico de esto que yo siempre pongo es lo que llamamos la hierba de San Juan, que su nombre científico es Hipericum perforatum. Yo la utilicé en mi maestría de farmacología y resulta que tiene alrededor de 10 principios activos que actúan sobre la depresión. Entonces, extraerle uno solo sería una estupidez, o sea, tienes que utilizar la planta completa, ¿sí? Porque además, dentro de una misma planta a veces hay principios que neutralizan los efectos adversos de otros principios, ¿sí? Ejemplos documentados de plantas que se deben de utilizar por completo son
la famosa Serenoa repens, o también le llaman en la materia médica homeopática, es eh, luego no me vienen los nombres rápido, pero eh, los libros grandotes se les llamaban mamalones. Ah, eran libros clásicos que hasta tenían era de piel y se cerraban y todo, ¿no? Y eran cosidos. Eh, sí, parecían expedientes de poder judicial. Eh, esta planta, por ejemplo, que es una pequeña palma que es pequeña, da unos frutitos que se ha demostrado clásicamente que disminuyen la hipertrofia prostática benigna. O el Silibum marianum o cardo mariano, que no tiene igual en la medicina convencional porque es un hepatoprotector. Eh, y este, la equinacia purpúrea, por ejemplo, pues es un muy buen estimulante general del sistema inmune, sobre todo respiratorio y urinario. Pero no podemos también creer que porque son cosas naturales, no tienen efectos secundarios. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, eh, por ejemplo, la efedrina. La efedrina viene de una planta medicinal que se ha utilizado por miles de años en China. Se llama mahuang o traducida al español se llama efedra. Jamás los chinos la han utilizado que no sea en una fórmula de herbolaria. O sea, nunca se ha utilizado sola. Entonces, la mala utilización de ella ha provocado problemas de salud. En México hubo un caso muy claro que para mí fue una estupidez de la COFEPRIS cuando prohibieron la entrada de efedrina, el extracto de la efedra, que es solo un principio activo, porque había un narcotraficante muy conocido que se llamaba Juan Lillegón, que a través de la efedrina construía anfetaminas. ¿Por qué para mí es una estupidez? Porque cualquier químico sintético, cualquier químico que haga síntesis química puede construir cualquier molécula partiendo de diferentes cosas. Entonces, eso no ha parado la producción de metanfetaminas, o sea, ni mucho menos. En Estados Unidos, desgraciadamente, se empezó a utilizar por las muchachas que querían bajar de peso, porque efectivamente tiene un efecto similar a la anfetamina y te baja el hambre. Entonces la empezaron a utilizar, pero como la efedrina y todo esto tiene efectos cardiovasculares, pues muchas se murieron. Y entonces fue el pretexto para que la FDA dejara de o prohibiera su venta en Estados Unidos. Ese es el problema la mala utilización, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los motivos o las formas de uso de la herbolaria? Va a depender de las sociedades humanas, y hay diferentes tipos de uso. Yo los divido en estos cuatro, que son el uso, desde luego, terapéutico, que es el tratamiento, prevención de las enfermedades, probablemente el más estudiado y documentado, pero también está el mágico religioso. Ahí tenemos a las famosas plantas de poder que utilizan las culturas ancestrales y que mal utilizan algunos cabrones que eh, no saben que estas cosas se deben de hacer en un ritual tradicional. Ejemplos claros de esto tenemos al peyote, tenemos al sapo del norte de México, tenemos
a los hongos de Oaxaca, etcétera, etcétera. Y hoy en día, muy utilizado en México, la ayahuasca, que no es nuestra, es de Latinoamérica, es del sur, y que son cosas de mucho cuidado, porque tradicionalmente se deben de hacer con gente preparada. Por ejemplo, vamos a pensar en el peyote o jicuri. El peyote o jicuri le pertenece, porque le pertenece desde un decreto de Lázaro Cárdenas, a un pueblo tradicional, a una etnia que se llaman los huirráricas, mal llamados tarahumaras, porque tarahumara era el nombre burlón con que los mexicas les llamaban a ellos. Tarahumara quiere decir tartamudo. Ellos son el pueblo huirrárica, están en la Sierra de Nayarit. Eh, Ellos son los maestros o los dueños del conocimiento del peyote y estudian desde los 3 años de edad para convertirse en lo que sería el sacerdote, que se llama maracame, para poder controlar y saber llevar a una persona en la curación espiritual y física también, utilizando el peyote, por ejemplo. ¿Eh? Eh, o sea, no son juegos el uso de las plantas de poder. De hecho, a veces lo toman de muy mala manera, lo llegan a utilizar. Conocí de un caso muy estúpido donde alguien que metió, ya no me acuerdo qué carajos metió en un temazcal y todos se murieron, ¿no? Eh, También el origen sexual, muchas plantas, esto no está reconocido por la ciencia, se le ha atribuido efectos afrodisíacos o mejorar la fertilidad, plantas y animales, que realmente nunca ha sido demostrado, son más mitos que realidades. Y además, desgraciadamente, han acabado con muchas especies. Por ejemplo, el cuerno de rinoceronte se pensaba que era un afrodisíaco importante, así como los huesos del tigre, que gracias a Dios ya está prohibido, pero mataron a muchos animales por el deseo de obtener ese tipo de elemento de su cuerpo, ¿no? En realidad, lo afrodisíaco, para empezar, se llama deseo. Y lo segundo, pues si el problema es de erección, ya tenemos fármacos en la medicina convencional mucho más potentes que cualquier planta medicinal. Y hay que reconocerlo. O sea, nadie le gana a la Viagra y a todos sus derivados. O sea, hay que reconocer cuando un fármaco de la medicina convencional realmente es muy potente o cuando hay una planta que no tiene paralelo en la farmacéutica. O sea, y no hay nada tan potente como esta familia que crearon recientemente, ¿no? Ujú. Eh, y en realidad, al final del día, el placer sexual pues depende de muchos factores, entre ellos pues el afecto, ¿no? Por lo menos. Entonces, eso de afrodisíaco pues es medio raro, ¿no? Bueno, como condimentos alimenticios pues desde luego forman parte de nuestra cultura tradicional. Yo creo que no hay ninguna familia mexicana que no utilice el perejil, que no utilice el epazote, que no utilice la cebolla, que no utilice el ajo, etcétera, etcétera, cuando en sí son plantas medicinales con propiedades muy importantes, ¿no? Eh, y los hindús le ponen condimentos a todo. Ahora, la forma de utilización, esta parte me importa mucho. Esta clasificación la hice yo, que es clasificarlas desde lo que yo llamo, pues la tradición humoral a que me refiero. Estoy tomando ese concepto de humoral de un famoso patólogo mexicano que se llamó Roy Pérez Tamayo,
que le llamó humoral a todas estas teorías antiguas o tradicionales que manejaban elementos. Los griegos manejaban una de 4 elementos, los chinos uno de 6, de 5, los hindúes uno de 6. A estas teorías les llamamos humorales. Pero también está la parte intuitiva. Aquí tenemos las 3. Entonces empecemos por la primera. ¿A qué le llamo forma intuitiva? Bueno, primero nos podemos ir a la parte científica. La parte científica dice que los antropólogos dicen que el ser humano hubo 2 maneras en que aprendió el uso de plantas medicinales. Uno, imitando a los animales que las comían. Y la segunda, por necesidad de hambre. Es decir, el ser humano prehistórico pues tenía hambre, entonces tenía que comer y probar plantas que se encontraban cerca de donde estaban, ¿no? Sabemos eso claramente. También eran recolectores y también eran cazadores, ¿no? Y además eran nómadas, entonces tenían que ir en cada lugar buscando alimento, ¿no? Eh, y hay otra forma intuitiva, que la quieran creer o no, los que llamamos curanderos o gentes de tradición, que se ponen en un estado alterado de conciencia, llegan a decir que pueden hablar con la planta y la planta les dice sus propiedades. Esa se las dejo a su criterio. La forma humoral era lo que le decía, era la manera o es la manera de utilizar las plantas medicinales bajo un contexto teórico de una medicina tradicional, como la china, como la mexicana, como la propia europea, tuvo su época también tradicional, y la forma moderna es pensar a las plantas desde sus principios activos ya analizados desde la farmacología y reconociendo sus efectos farmacológicos, ¿sí? Eh, yo siempre digo que hay 2 terapéuticas originales y tan originales porque vienen en los animales. Todos hemos visto a un perrito que se sabe sobar con la lengua. Es decir, el masaje es uno de los medios de curación más antiguo y la herbolaria se ha descubierto que hay algunos tipos de primates que llegan a viajar kilómetros para encontrar una planta que ya saben que les va a ayudar en algún padecimiento. Entonces, si un primate ya lo hacía, imagínense un ser humano no supiera hacerlo, ¿no? ¿Mm? Es decir, viene antes del hombre, ¿sí? Y prueba de esto es que se han encontrado, por ejemplo, hace varias décadas se anunció, ese señor que anda pasando por ahí no es. Ahí. ¿Está qué? Ah, eh, no me acuerdo la noticia porque fue hace muchos años, más de 10. Se deshieló un pedacito de los Alpes y se encontró un hombre del Neolítico, o sea, un cavernícola, por decirlo de alguna manera, se encontró completito, completito, así como momificado, con su ropa, se piensa que murió de una caída cuando estaba cazando, porque tenía creo que ahí sus armas y todo, y tenía un morralito, en donde se le encontraron 11 plantas que hoy en día todavía utilizamos, ¿sí? O sea, y cuando hablamos del Neolítico, estamos hablando de hace más de 10.000 años.
¿sí? En algunos entierros tradicionales y antiguos, donde muchas culturas usaban el poner objetos, poner animales, poner plantas o extremos, poner esposas, ¿no? O sea, vivas o esclavos, ¿no? O sea, como el ejemplo que se me hace una jalada de los vikingos, ¿no? De se moría el rey y le ponían a la reina para que se quemara con él en el barco, ¿verdad? En su viaje al Valhalla. Pero bueno, por ejemplo, aquí en Chile se han encontrado vasijas, era su forma de enterrar a la gente de aproximadamente hace 13.000 años, eh, en Monteverde, en donde se han encontrado también dentro de estas tumbas plantas medicinales, ¿sí? Entonces, esto prueba que el conocimiento herbolario es sumamente antiguo. Este es lo que yo llamo la visión humoral. O sea, tenemos aquí, por ejemplo, la griega, la griega que usaba 4 elementos, ¿verdad? Por ejemplo, la sangre, la bilis y así, ¿no? Eh, y que pensaba que eran los fluidos que viajaban por el cuerpo. La China, que tiene una teoría de 5 elementos, en donde está la tierra, el metal, el agua, la madera y el fuego, eh, eh, que no representan, o sea, no es que hablen de que estamos hechos de eso, hablan de sus cualidades, ¿sí? La hindú, aunque se parece a la china, es diferente. En la hindú tenemos el elemento llamado éter o espacio, tenemos el viento, tenemos al fuego, tenemos el agua y tenemos a la tierra. O sea, comparten algunos. Y bueno, pongo este ejemplo acá a la izquierda porque pues, es la base de la medicina china o lo más antiguo, que la gente ocupa mal su nombre porque en realidad ni se llama Tao, ni se llama, también luego le llaman Yin Yang. No, eh, este símbolo se llama Tai Chi o grandes extremos, porque si alguien ha leído taoísmo, sabrá que el Tao no es algo que pueda ser descrito. Pero bueno, este símbolo es muy importante para entender la naturaleza de la vida y te marca que todo va cambiando y te va marcando que hay ciclos en la vida y en el día y así. Y también te explica que dentro de la parte más oscura hay parte de luz y dentro de la parte más clara hay parte de oscuridad y así, ¿no? Se podría dar toda una clase hablando de esta, de esta simbología china, ¿no? Bueno, una parte que es muy importante de enseñar es lo que llamamos la parte química y que, aunque pudiera ser engorrosa de alguna manera, es sumamente importante porque eh, los mismos principios activos que nos van a curar a nosotros son los mismos que tienen las plantas y los mismos que tienen los alimentos. Entonces, cuando hablamos de nutracéuticos, por ejemplo, eh, son las mismas sustancias. Entonces, hay una clasificación química, por decirlo de alguna manera, de estas sustancias. Ahora, tengo que aclarar que, como cualquier ser vivo, una planta tiene moléculas estructurales. Nosotros tenemos proteínas, tenemos lípidos, grasas y tenemos carbohidratos. Lo mismo tienen las plantas. Pero en sus procesos metabólicos
pues llegan a producir sustancias que, adelante, aparentemente podrían llegar dos más, nada más. De todas maneras, estoy grabando la clase. Sí, sí, sí. Ya. Eh, en su metabolismo, las plantas producen sustancias secundarias que para nosotros se convierten en medicamentos. Pero la planta no lo hace porque nos quiera mucho. O sea, la planta lo hace por un objeto de ella, por una situación de ella, que ahorita vamos a ver. Bueno, entre estos componentes tenemos a los alcaloides, a los glucósidos, a los flavonoides, a las saponinas, a los taninos, a las esencias. Pero aquí importante es mencionar que las rutas enzimáticas que conducen a la biosíntesis de este principio activo, eh, forman parte del metabolismo de la planta, pero su significado biológico no es para ayudar al ser humano, es porque la planta se quiere defender o porque la planta quiere atraer, por ejemplo, a polinizadores o porque la planta se quiere curar, hablando, por ejemplo, de las... eh, luego hay cortezas que les escurre como como el incienso, ¿no? Que son piedritas que fueron como el caucho y todo esto, ¿no? Que como mecanismo de curación es como si fueran su costra de un árbol. Para nosotros es un medicamento, para ellos es una forma de protección. ¿Eh? Entonces, eh, lo único que quiero plantear en este dibujo es el que de su metabolismo normal, las plantas tienen la capacidad de producir estos principios. Por ejemplo, el ácido mevalónico es parte de la formación de los lípidos dentro del cuerpo de la planta y de ellos se pueden separar los terpenos que son de naturaleza grasa, igual que los esteroides. Y de los carbohidratos, por ejemplo, se pueden crear flavonoides, de los aminoácidos alcaloides o glucósidos y así. Es decir, hay vías especiales que tienen las plantas para crear este tipo de sustancias y que tienen a veces son responsables de su olor, de su sabor, de sus colores, de sus propiedades, ¿verdad? Ujú. Eh, pero en realidad son producto de la adaptación de las plantas para poder sobrevivir. Eh, entonces, estas sustancias son eh, o son hechas por procesos químicos que hace cada planta y dan lugar a sustancias que para nosotros nos sirven, a ellas les dan una ventaja competitiva. ¿Sí? Y sus aplicaciones de nosotros son las medicinales, desde luego. Hay muchas, ahorita vamos a ver la clasificación, pero también se han utilizado en la industria de la alimentación y la industria de cosmética, porque pues, son colorantes, son aromáticas algunas, ¿verdad? Eh, no sé si recuerden del clásico, y cuando yo era niño hacíamos los pasteles con merengue y les poníamos pintura vegetal, este, eh, y están aceites y gomas que son purgativos, emulsificantes, vehículos farmacéuticos,
desinfectantes. Entonces, bueno, estrictamente el metabolito primario es el que forma la estructura de la planta y el secundario es el que se produce y que para nosotros es un medicamento. ¿Sí? Y además es importante también mencionar que no siempre lo produce. Lo produce cuando lo necesita hacer. Puede ser una época del año, puede ser en defensa de algo. Vamos a suponer, en la selva, las plantas se pelean entre sí. O sea, la vida es una lucha eterna. Eh, las plantas también pelean por el sol, por ejemplo, ¿no? Entonces han creado mecanismos para poder subir, adaptarse, quitar a las de al lado para tener espacio, ¿no? Eh, Vamos a empezar con una familia y aquí es donde les tengo que empezar a comentar de la parte química. Eh, Voy a tratarlo de explicar de la manera más simple. A ver, si tú mezclas agua con aceite, se van a separar. Son de naturaleza diferente. A lo que se parece a las grasas, les llamamos apolares. ¿A qué me refiero con polaridad? A que no tienen carga eléctrica. O sea, la molécula no tiene carga eléctrica y es similar a las grasas. Las grasas por naturaleza no tienen carga eléctrica, pero eso, los medicamentos de naturaleza grasa o apolar penetran muy fácil, inclusive la piel. Vamos a poner un ejemplo claro. Los estrógenos. Los estrógenos nacen de una molécula que se llama colesterol y es un lípido. El colesterol es una grasa. Por eso es que los parches de estrógenos atraviesan muy fácilmente hasta la piel. Que recuerden que las células humanas están hechas de grasa en su membrana celular. Entonces atraviesan fácilmente. Por eso, si yo quisiera o si yo supiera que una planta lo que principalmente le quiero sacar es un terpeno, eh, no lo puedo sacar con agua y alcohol. Lo tendría yo que sacar, si fuera artesanal, con un aceite, ¿sí? Eh, bueno, los terpenos son toda una familia de moléculas. Se han conocido alrededor de 30.000 compuestos, ¿sí? Eh, y su estructura básica le llamamos isopreno, olvídense de eso. Tiene 5 carbonos y de ahí se van pegando en varias. Algunos son diterpenos, triterpenos y así, ¿no? Ujú. Entonces, dependiendo de la planta, genera un monoterpeno, un sesquiterpeno, un diterpeno, un triperteno y así. ¿Eh? Eh, por ejemplo, algunos monoterpenos son tóxicos para los insectos. Ahí es donde les decía yo que la planta lo hace porque se quiere defender, tiene neurotoxinas, ¿no? Para proteger al vegetal. A lo mejor para nosotros sería un antibiótico, por ejemplo, ¿sí? Este, Algunos terpenos son liberados tras el ataque de un insecto al vegetal para atraer depredadores de esos insectos. Interesante. O tienen actividad antimicrobiana como tal
antibacteriana, antifúngica, etcétera. ¿Sí? Eh, Otras atraen polinizadores. Sabemos que muchas plantas hay muchos tipos de reproducción de una planta, pero algunas de ellas, sobre todo las más avanzadas, que tienen órganos sexuales, que son las flores, se reproducen por polinización y requieren atraer a los polinizadores, que principalmente son dos, las abejas y los murciélagos. Eso de andar matando murciélagos es la peor pendejada que puede haber, porque los murciélagos junto con las abejas son los que mantienen la vida en esta tierra. ¿Eh? Y, por ejemplo, los murciélagos, sobre todo agarran frutos, los digieren. Además, aquí es justo comentar que el 99% de las especies de murciélagos no chupan sangre, o sea, comen frutos y comen los frutos, las semillas son aventadas y de esa manera perpetúan la vida de la planta. Las abejas ya sabemos que agarran el polen y van a otras flores y polinizan, hacen el proceso de reproducción de una planta a otra, ¿no? Recordemos que el fruto sería como el bebé de la planta, ¿eh? Y fue por un proceso de polinización. Por eso es bien padre los que saben de- del manejo de abejas. El sabor de la miel es muy diferente si la tomaron de un cultivo de cierto tipo de plantas al sabor de otra, ¿no? Este, por ejemplo, hay productores de abejas que lo hacen en zonas donde se producen naranjas, entonces el sabor de la miel tiene cierto sabor a naranja o así, dependiendo de dónde polinizan, ¿no? Eh, Hay terpenos que, por ejemplo, son detergentes antialimentarios de los insectos, agentes antimicrobianos, polinizadores, resinas para cicatrización, esa era la palabra que me faltaba, la resina. ¿Sí? Tenemos la artemisia, que la artemisa es un género, no una planta, que se ha utilizado por miles de años, ¿no? Dice que posee una alta actividad antimalárica, ¿sí? Los aceites esenciales y sobre todo los pequeños, los que son más aromáticos, normalmente están en las flores. También llegan a estar en las cortezas y en otros lados, pero es muy común que estén en todo lo que son los pelos glandulares de las partes sexuales de las flores. eh, y También, por ejemplo, en los pinos, este, las puede haber en las piñitas, este, y así hay diferentes partes donde están las esencias. Están en las flores, están en las hojas, algunas están en el leño, como el alcanfor, algunas están en la corteza, como sería la canela, ¿sí? O en la cáscara, como serían los cítricos, y su manera de poderlos extraer tiene que ser a fuerza o con grasas o con mecanismos como el alambique, ¿no? Y es de mucho cuidado y de mucho conocimiento porque para no destruir la molécula tenemos que saber el punto exacto de ebullición en donde la molécula va a volar en el alambique, va a llegar después al serpentín, donde es enfriado y termina sacando ya como tal el aceite esencial. Por eso son muy caros los puros, ¿no? Eh,
Y hay una película maravillosa donde explica esto que se llama El perfume, ¿no? Ujú. Que también es un libro maravilloso en donde este personaje, a través de grasa, precisamente porque mataba mujeres vírgenes y les embarraba grasa eh, con lienzos para luego quitárselos y por medio del alambique de ebullición sacar la esencia de las vírgenes, ¿no? En el libro plantea que es el olor más delicioso del mundo y que, bueno, no me acuerdo si en la película, pero por lo menos en el libro, el final es muy interesante porque cuando el tipo se pone el perfume, sienten tanta excitación todos los que están alrededor de él que se lo comen vivo, ¿no? Ujú. Eh, Creo que es una película y un libro que se debe de leer, porque además enseña esto que les estoy diciendo, porque él es un aprendiz de un... Acuérdense que antes existía el aprendiz, el oficial y el maestro. Entonces él es un aprendiz que se convierte en oficial de de un maestro de perfumes. Entonces, al ser un psicópata, porque nació psicópata, lo explican ahí en la película y todo, ¿no? Eh, Su mamá lo tuvo y lo aventó ahí con el pescado y no me acuerdo, ¿no? Eh, Aprende la técnica y en la oscuridad de la noche empieza a crear su super perfume, ¿no? Para superar al maestro y superar ser el máximo perfumista, perfumero, no sé cómo se les llamarían a esos personajes de la Francia antigua, ¿no? Eh, Algunos diterpenos eh, inhiben a los herbívoros para que no se coman las plantas, normalmente son amargos, y producen irritación, pero de ellos han salido agentes antimicóticos o antimitolíticos, que son quimioterapéuticos, como el Taxol, por ejemplo, que es un anticancerígeno, ¿sí? Triterpenos igual, de ahí han salido, por ejemplo, del NIM, eh, que eh, eh, sí, sirve para limpiar, de alguna manera, sirve como un detergente o no sé qué, y interfiere hormonalmente a los insectos. Bueno, esa es una familia, ¿no? Otra familia, voy a cerrar la puerta para estar haciendo están haciendo una entrega de diplomas, entonces, eh, es muy interesante, el grupo se llama esteroides. Los esteroides tienen o nacen de una estructura básica de cuatro anillos de carbono que la conocemos, se llama ciclopentano peridrofenandreno. Olvídense del nombre químico, pero es la estructura básica del colesterol. Eh, y en el ser humano se convierten en hormonas, normalmente las sexuales y otras más que ahorita les voy a decir. Por ejemplo, hormonas sexuales como el estrógeno, como la progesterona, como la testosterona, pero también hay hormonas que nacen de esta molécula, como el cortisol, que es un glucocorticoide importantísimo y que se eleva en el estrés, por ejemplo, y también se produce otra en la corteza suprarrenal que se llama aldosterona, y ella participa en los mecanismos de control de la presión arterial. Entonces, hay plantas esteroideas que han utilizado en la medicina y que fueron descubiertas. Y aquí la historia se las voy a contar porque me la contó mi padre, que fue ingeniero químico y
le tocó vivir este momento cuando trabajaba en Sintex. Resulta que un mochilero, un químico mochilero europeo, andaba por el sur de México y se dio cuenta que los campesinos llevaban a las vacas a comer una planta para que no se embarazaran. Entonces, obviamente, su lógica química fue decir, esa planta debe de tener algo interesante que actúa sobre la parte sexual o los mecanismos fisiológicos sexuales de la vaca. Entonces, se descubrió la famosa Dioscoria, también llamada, realmente, se me olvida el nombre ahorita, el agave, la yuca, etcétera, que producen hormonas. De ahí lo llevó a Sintex, que fue una farmacéutica que existió y que fue la que produjo las primeras hormonas sexuales femeninas. La historia dice que al pobre fulano le quitaron las patentes y todo, nada más le dieron una lana y te vas a la chingada, pero Sintex inicia con lo que es toda una industria hoy en día de la producción de hormonas sexuales femeninas, nacidas de estas plantas, ¿verdad? Barbasco es el nombre común y el nombre científico es Dioscorea. Entonces, la Dioscorea furibunda, eh, entre 1936 y 40, se descubre y se descubre que tiene esteroides y aparecen las primeras pastillas anticonceptivas que modifican el ciclo menstrual, la fertilidad y el parto. Y desde luego aparecen uno de los antiinflamatorios más potentes que tenemos, que son los corticosteroides. Entonces, ustedes habrán oído hablar de la prednisona, de la dexametasona, de la betametasona, y todos esos son ácidos del entendimiento de una estructura química que tenemos en el cuerpo que se llama cortisol, que entre otras cosas inhibe al sistema inmune y por lo tanto disminuye la inflamación. Son los antiinflamatorios más potentes, sin embargo, como tienen muchos efectos en el cuerpo, no se pueden usar continuamente. ¿Mm? Y hay ciertos tipos de agave, de yuca, que también son precursores de esteroides. ¿Eh? La yuca, aunque en México no la utilicemos mucho, prácticamente en Latinoamérica es parte esencial de su alimentación. Es un tubérculo que, por cierto, los colombianos lo preparan muy sabroso, de todas las maneras. O sea, ellos son especialistas en todas las formas posibles. Hay una que yo tenía un amigo colombiano que me daba a comer eso. Para empezar, te llena espantosamente porque como que se infla, pero jamás pude hacer lo que hacía porque se corta la yuca como en rebanadas, se pasa un poquito por aceite, luego se aplana y se vuelve a meter en aceite y quedan como papas fritas, pero son de yuca. Ah, no, ese es el plátano macho. No sé, no puedo hacerlo, ¿no? Y así formas de yuca que, alimentaciones, ¿no? De cada región. Bueno, otra familia importante de sustancias que producen las plantas están los glucósidos cardíacos. Digo, los glucósidos en general, ya me adelanté. El glucósido se caracteriza por tener un azúcar en parte de su estructura y otra parte diferente que le llamamos aglicona, que puede ser de cualquier naturaleza química. Eh, Estos sí son solubles en agua y en alcohol y se extraen pues, de diferentes vegetales y yo creo que uno de los más famosos, pues ya se los adelanté, es lo que fue y todavía se utiliza como el principal medicamento para la insuficiencia cardíaca, que es la digoxina, que nace de una planta que se llama Digitalis purpurea, ¿sí?
Aquí tenemos algunas, como la digitogenina, que va de ahí pues a sacarle riboxina. Eh, Otro grupo son las saponinas, que son glucósidos, pero ya de estructura más grande, que forman soluciones coloidales, espumosas. De ahí su nombre de sapo jabón, o sea, forman como jabones. Y para los humanos nos han servido como expectorantes antitusígenos, ¿sí? Aumentan la capacidad de producir moco y de expulsar el moco. Tienen acciones purgativas también. Este, y bueno, pues aquí les pongo, por ejemplo, el ácido glicirricético, que viene de una planta muy común utilizada en todo el mundo, que su nombre español era el regaliz, su nombre actual es el orosus, los gringos le llaman licorice. eh, Era el dulce de los niños de antes, cuando no, el azúcar no estaba extendida. Son unas ramitas que producen una cosa dulce. Para nosotros hoy en día no sabe a dulce, sabe bastante amarga, ¿no? Pero bueno, tiene un pequeño sabor a dulce. Y si algunos recuerdan, pues nos vendían los dulces de regaliz, ¿no? Este, Porque la gente a lo mejor no tiene conciencia de que el azúcar en realidad era un lujo, eh, a finales del siglo XIX, y todo era un lujo, no era para la gente común, era para los aristócratas. La clásica toma del té, inglesa, ¿no? Con terroncitos de azúcar. El azúcar se extendió el siglo pasado, lo cual ha sido una de las causas principales de las enfermedades actuales más graves, como la diabetes, la obesidad y todo eso, porque hoy en día un niño tiene acceso a una cantidad de formas de azúcar que podríamos llenar un aula de diferentes formatos de dulces y de azúcar que hoy en día, ¿no? Yo cuando era niño solo existía la motita, este, el canguro, que eran dos tipos de chicle, la paleta clásica de menta con caramelo, y si acaso existía el gansito, ¿no? Me acuerdo que costaba 1.20 centavos. Y párale de contar. Hoy en día una dulcería te puede tener cientos de diferentes formas de dulces, ¿no? Y además en los alimentos encontramos azúcar. Yo creo que uno de los más dañinos podría ser en los refrescos. Los refrescos dañan tremendamente. Además de que todos tienen un pH muy ácido, un refresco de 600 mililitros tiene más de 10 gramos de azúcar, eh, lo cual está demostrado que además de que causa una cierta adicción psicológica por su efecto estimulante, inhibe la capacidad del sistema inmune. Entonces, híjole, los refrescos yo creo que han sido uno de los inventos más dañinos de la humanidad. Eh, Tenemos a la familia de los flavonoides, que es una familia muy grande, y se derivan de una molécula que le llamamos flavona o isoflavona, que entre algunos de sus efectos, algunos reducen la permeabilidad y fragilidad capilar, sirven como anticoagulantes y sirven para cuestiones venosas como varices, hemorroides, este tipo de temas. Algunos son antioxidantes, antiinflamatorios, espasmolíticos. Eso es muy interesante, ¿no? Porque cuando llamamos espasmolítico nos referimos al efecto de relajar al músculo y sobre todo al músculo liso. Acuérdense que el músculo liso
es el músculo que tiene el útero, que tiene la vesícula biliar, que tiene el intestino y que se contrae cuando tenemos el dolor llamado tipo cólico. Entonces, por ejemplo, hay flavonoides, por ejemplo, se me ocurre ahorita la hierbabuena como un medicamento para romper los espasmos a nivel intestinal, eh, aunque bueno, tiene su competencia farmacéutica, que es la butiliosina. Eh, es ampliamente utilizados como colorantes, como medicamentos. Es una familia muy grande, ¿no? También los flavonoides son muy famosos porque algunos de ellos tienen propiedades muy similares a los estrógenos. Eh, Hay algunas plantas como la soya que en ciertos contextos de preparación, porque no es cualquier soya, expresan unas moléculas que se llama, en la soya está la genisteína y la danisteína, que son fitoestrógenos. Y quiero que separar muy claramente que es muy diferente un fitoestrógeno a un estrógeno. El fitoestrógeno, si bien se fija al receptor estrogénico y no a todos, no va a tener los efectos secundarios de un estrógeno, por ejemplo, en una menopáusica que la ponga en riesgo de cáncer de mama, pero sí ayuda en la osteoporosis, ayuda en la parte de la sintomatología de la mujer menopáusica, por ejemplo, ¿no? ¿Mm? Previene la osteoporosis y también algunos flavonoides tienen efectos hepatoprotectores, ¿sí? Eh, Como el Silibum marianum o Cardo mariano, que es ya de utilización mundial y resulta ser un hepatoprotector muy bueno y un productor de bilis también. A ese efecto le llamamos colerético. eh, y algunos son pigmentos que vienen, les dan los colores rojos, rosados, morados, azules, violetas a las flores, ¿sí? Eh, Algunos ayudan en la permeabilidad capilar, este, algunos tienen propiedades antimicrobianas. Estábamos pensando, por ejemplo, en los arándanos que se utilizan para los arándanos. Desde hace siglos se utilizan en su jugo para como antiséptico urinario, por ejemplo, ¿no? Las proantocianidinas son polímeros complejos eh, derivados de los flavonoides, como los que vienen de las semillas de uva, que ya conocemos, que tienen propiedades antioxidantes muy importantes, ¿eh? Y te ayudan como un efecto antienvejecimiento y cardiovascular. Eh, por ejemplo, aquí tenemos al silibín, que viene del silimarín, que es el cardo mariano, que lo hay en México. Hay cardos muy importantes en la herbolaria. Los cardos son estos que producen como bolitas con picos, que en realidad son sus semillas. Y es un mecanismo de reproducción muy interesante porque se te pegan a todos lados. Entonces tú vas al campo, se te pegan los cardos y los vas a llevar a otro lugar, ¿sí? Y vas a pasar las semillas a otro lado, ¿no? Eh, una familia muy, muy grande y muy interesante y que tiene estructuras químicas muy, muy diferentes son los llamados alcaloides, ¿sí?
Su única, el por qué le llamamos alcaloides es simplemente porque, eh, porque tienen nitrógeno en su estructura, pero hay una variedad enorme. Aquí les puedo dar 50,000 ejemplos de alcaloides. Les voy a decir uno que ya utilizaron hoy muy probablemente. Todas las metilxantinas, así les llamamos a esa familia, que son la cafeína, la teobromina, la nicotina, la teobromina, la cafeína, nicotina, la teofilina, que viene en el té negro, la teobromina viene en el chocolate, el café, el cigarro, etcétera. Todas son alcaloides y ellas, las metilxantinas en particular, también está la teofilina que se utiliza, hay formas que se utilizan farmacéuticamente para el asma y otras cosas, pero, o inclusive en la parte estética para quitar grasa y eso, ¿no? Bueno, pero lo que quiero que caracterizar de esta familia de alcaloides es que tiene la propiedad de estimular. Por eso cuando tomas un café te estimula, igual un cigarro y así. Nada más que su curva es muy sube y baja, es decir, te estimula y luego te baja y tienes que tomar de nuevo el mismo estimulante, ¿sí? Eh, Se sintetizan en las plantas a partir de los aminoácidos y tienen funciones para la planta diferentes, ¿no? Tenemos algunos muy interesantes como la reserpina, que fue el primer antihipertensivo que existió, que viene de la Wolfia serpentina, ¿sí? Una planta. Tenemos a la emetina, que venía en la ipecacuana, que fue uno de los primeros eméticos para la toxicidad. Cuando la gente se intoxicaba, te daban ipecacuana para que vomitaras. La quinina, muy conocida por su efecto antimalárico. Aquí está la teofilina, la efedrina, ¿sí? O sea, tienen una gran variedad de utilizaciones, ¿no? De la quina, pues salió la quinina, antimaládrico. De la efedra, salió la efedrina. Resulta que el ácido acetilsalicílico es un alcaloide, ¿sí? Y resulta que la cocaína, la hoja de coca tiene alcaloides. Que lo hayan utilizado de mala manera, pues ya es otra bronca. Pero son muy buenos. La hoja de coca se utiliza en todos los países andinos como una manera de té para estimular la fuerza de la gente, sobre todo porque viven a alturas tremendas. De hecho, yo nunca he viajado a Bolivia, pero dicen que bajas del avión y te dan un té de hojas de coca, porque si no te descompensas por la altura. Eh, Desgraciadamente, pues descubrieron que tenían sustancias que iban a producir un efecto muy estimulante en el cerebro humano, ¿verdad? Y pues nació la cocaína, ¿no? Que además nunca es pura, la misma empieza cuánta porquería y para mí es una de las drogas más tremendas porque pone bien loca a la gente. Ujú. Yo he tenido casos, he visto casos de chamacos jóvenes que se ponen pero locos, o sea, de verdad que aparte como con super fuerza, parecen, se ponen muy mal y es muy peligrosa porque a veces la sobredosis acelera tanto el aparato cardiovascular que se mueren de un infarto. También los derivados del opio, que todos conocemos y que inicialmente se utilizaban como medicamentos, como la morfina para el dolor, como la codeína para quitar la tos,
pues también se descubrió que tenemos receptores para ellas. Y sabemos que desde la antigüedad existían las casas de opio, donde la gente iba a fumar opio y olvidarse de la existencia. Nada más que los han ido haciendo cada vez más sofisticados, a tal grado que hoy en día son altamente adictivos. Desde que existía la heroína, que es un opioide, ya se sabía que son altamente adictivos, te causan un gran placer. Lo que pasa es que el cuerpo humano tiene opioides endógenos que ya son conocidos, de beta endorfinas, dinorfinas, y que las producimos normalmente en el placer, cuando tenemos una alegría, cuando tenemos un orgasmo, cuando, por ejemplo, también se utiliza como mecanismo de control del dolor, la liberación de endorfinas. Por ejemplo, siempre les explico que si no existieran estos mecanismos de control del dolor, en una guerra, por ejemplo, alguien que le vuelan un brazo no podría seguir corriendo, ¿eh? Eh, y participan mucho estas sustancias endógenas. Pero bueno, pues ya le encontraron su papel ahí. Y ahorita estamos con el famoso tema del fentanilo, que es un derivado opioide, ¿no? Eh, y que nos echan la culpa a nosotros, para que su pinche sociedad está tan jodida y se ponen no pueden controlar a sus jóvenes de que se estén drogando con fentanilo. Si la heroína era adictiva, el fentanilo es súper adictivo, o sea, prácticamente hay personas que lo utilizan una vez y no, ya no pueden volverlo a dejar, ¿no? Y bueno, algunas alcaloides se han utilizado para el tratamiento de enfermedades infecciosas como la lepra, los dolores, algunos son antibióticos. Tenemos a la famosa atropina, que nace de la tropa belladona. Fíjense, muchas veces los nombres dicen mucho. Belladonna. En italiano quiere decir bella mujer. Lo que pasa es que la atropina es un vasodilatador. La mujer utilizaba la tintura, era el maquillaje antiguo. La mujer de la época victoriana se ponía atropina en las chapas, en los labios, hasta goteaba a veces en la pupila para que se dilatara y se ponían muy bonitas, ¿no? Eh, pero la sobredosis de atropina son peligrosas. Este, la escopolamina, que está en algunas plantas medicinales muy peligrosas, que también son plantas de poder, pero que, híjole, tenemos aquí en México la datura, llamada vulgarmente el toloache, que tiene escopolamina, eh, y que a diferencia de lo que creen algunas mujeres en tradición, que va a controlar al hombre, lo único que hace es apendejarlo, porque la escopolamina lo que hace es dañar muchas de las terminaciones nerviosas del cerebro. Entonces yo no sé si prefieras a un hombre idiota, pero que esté contigo, o qué, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, no? Igual tenemos al floripondio, que es la frugmancia. El floripondio es muy parecido, pero está más en las islas del Caribe, como Haití, como Jamaica, en donde se utiliza igualmente para idiotizar a los hombres y convertirlos en los que realmente llamamos zombies. O sea, son personajes que mujeres malas, que son consideradas brujas, digamos, les dan a unos hombres para idiotizarlos y convertirlos como en esclavos, ¿no? Porque pierden mucha capacidad intelectual, ¿no? Ese viene del floripondio, que es muy parecido a nuestra toloache. Hay muchos alcaloides, les vuelvo a repetir, está el Veratrum album, se utiliza en la medicina homeopática desde hace siglos. La Rauwolfia serpentina fue el primer antihipertensivo
se dejó de utilizar porque su efecto era a nivel del cerebro y provocaba depresión, entre otras cosas. Algunos, como los derivados del Catharanthus roseus, de ahí se derivaron cancerígenos, o sea, quimioterapéuticos como la vincristina, la vinplastina para la leucemia. También la podofilina se utilizó por mucho tiempo para las verrugas, ¿sí? La colchicina todavía se utiliza como un antiinflamatorio muy potente en enfermedades autoinmunes, pero es muy, muy, muy fuerte su efecto. Y luego tenemos una familia interesante que se llaman taninos. Los taninos son compuestos orgánicos fenólicos de sabor amargo, y viene su nombre de una palabra en inglés que se llama tanning, que quiere decir curtir. Son plantas que se utilizaban porque acuérdense ustedes que la época de, de la conquista del oeste se caracterizó también por el comercio muy importante de pieles de animales, ¿no? De hecho, llegó a ser un tema muy cruel, eh, porque los indios norteamericanos, a diferencia de otros pueblos más pacíficos, siempre se han caracterizado. Estoy hablando desde México, que es el norte de México, hacia arriba, se caracterizaban por ser muy guerreros. Entonces no había manera de poderlos controlar. De hecho, pues hay muchas batallas en que con sus arcos y flechas mataban. Por ejemplo, el famoso Custer fue masacrado por indios norteamericanos, ¿no? Caballo Salvaje, todos estos personajes de la historia. Pero un presidente norteamericano descubrió que toda su cosmovisión y su espiritualidad de estos grupos se basaba en el culto al búfalo. El búfalo no solamente era sagrado, sino con consideración utilizaban sus partes, pidiéndole permiso antes de matarlo. Eh, Utilizaban desde la piel, utilizaban la carne, la grasa, todo, pero nunca los acababan. Entonces descubrieron los güeros que el alcohol no era suficiente para tener apendejados a los indígenas, y la manera de acabar con su cultura y dominarlos fue pagar dinero. Se pagaba no me acuerdo cuántos dólares por cada búfalo matado. Por eso nacieron leyendas como Buffalo Bill, en donde hay fotos donde está subido el personaje arriba de miles de pieles de búfalo. Ahora, quiero que sepan que en la mitología de ellos, la primavera empezaba cuando el búfalo nacía, no era al revés. No, no era que el búfalo nacía porque era primavera, sino que ellos pensaban que el búfalo sagrado era el origen de la primavera. Entonces, imagínense una cultura que empieza a ver que ya no va a haber búfalos, empieza a pensar, a sentir que ya no va a existir la vida. Entonces fue una muy buena manera y muy cruel de dominarlos, ¿sí? Bueno, tienen un efecto, tienen ácidos que destruyen proteínas y se llegan a utilizar para la hemostasia, para los sangrados, permeabilidad vascular en cuestiones de venas, también como gárgaras para infecciones astringentes bucales, lesiones para cuestiones de antiseborreicos, antisépticos. O sea, los taninos tienen su lugar también, ¿no? Y aparte a veces los vienen
sin que lo queramos, ¿no? Por ejemplo, el vino tinto tiene taninos y por eso es que te da una cefalea importante, o sea, una cruda más fuerte con el vino rojo que con el vino blanco, por ejemplo. Tienen ácidos como el ácido gálico, que producen este efecto como de destrucción de las proteínas. ¿Mm? Y son comunes en maderas de plantas muy leñosas. Y bueno, para las plantas tenían objetivos antimicrobianos, evitar que los animales las comieran, pues les sabían horrible y les picaban, ¿no? Este, y los hay, son astringentes también. Por ejemplo, sirven para la diarrea. Hay poca cantidad de taninos en las manzanas, en las zarzamoras, en las hojas de las zarzamoras que se han utilizado para evitar la diarrea. Este, y desde luego, pues sí, son muy irritantes, ¿no? Pero tienen sus efectos adecuados farmacológicos. Luego vamos a tener, ya vamos a acabar esta parte y aquí vamos a hacer un descansito. Los amargos, aquí no es una familia específica, puede ser de cualquier naturaleza, porque hay flavonoides, hay terpenos, hay de todo, pero se caracterizan por ser estimulantes, sobre todo de la digestión. Estimulan las secreciones gástricas, ayudan en la gente que tiene anorexia, no anorexia nerviosa, no me refiero a una enfermedad mental, sino gente que está muy débil, ancianos, gente para estimularla, o inclusive en algunas culturas como la nuestra española era clásico tomar algún amargo antes de la comida para estimular el tubo digestivo, ¿sí? Eh, Tienen efectos espasmolíticos, o sea, rompen el dolor estomacal, carminativos, favorecen la expulsión de gases, colagogos producen que el hígado produzca más bilis. Esto ayuda en muchas cosas, además de que puede ayudar en un hígado graso, un hígado congestionado. Te ayuda a eliminar grasa a través de la bilis, siempre y cuando lo combines, por ejemplo, con fibras para que no se absorba de nuevo, porque la bilis tiene un ciclo en donde si bien es secretada y parte de ella se va en las heces, otra se vuelve a reabsorber. Entonces, para evitar esa reabsorción, se combina con fibras y puedes ayudarte a eliminar grasas, ¿no? Del cuerpo. ¿Mm? Luego están todas las gomas que normalmente las conocemos porque son polisacáridos grandes que cuando los calentamos como que se deshacen y forman estructuras coloidales, ¿sí? Gelatinosas, ¿verdad? Que pueden servir para la constipación. Un ejemplo que les podría dar de esto podría ser la linaza, que cuando la hierbas forma un coloide que te sirve para la constipación, por ejemplo, ¿no? Los mucílagos se parecen mucho, forman estructuras también viscosas, como el malvavisco, el aloe vera, que es la famosa sábila, que su pulpa es un mucílago que te ayuda a la curación de las heridas. Tomado también es un estimulante del intestino, pero es muy potente, es de mucho cuidado. El psyllium planta pues, sería otro ejemplo y así. ¿Eh? Tenemos efectos laxantes de los mucílagos y acciones protectoras, ¿no? Como el caso de la sábila. Y finalmente las esencias o aceites esenciales, que son de muchas naturalezas diferentes, la mayoría son grasas, terpenos, pero hay otros, eh, son muy volátiles, su estructura molecular es muy pequeña y nos permite sacarle celos a las plantas, pero no solo sirven para crear perfumes, también tienen efectos terapéuticos. Les pongo un ejemplo muy claro.
La lavanda es un aceite esencial, un aceite puro que tiene efectos ansiolíticos y lo utilizamos, por ejemplo, en lo que llamamos la aromaterapia, ¿sí? Eh, que tiene un efecto a nivel del cerebro ansiolítico, por ejemplo, ¿no? La lavanda. Pero otros los utilizamos para muchas cosas, el alcanfor, el mentol, algunos son antisépticos, ¿sí? El mentol y el alcanfor tienen una acción contrairritante. Este es un efecto muy interesante de las clásicas pomadas para los dolores musculares, que realmente, aunque si la pomada tiene algún antiinflamatorio que sirve para eso, pero también tienen estas sustancias que les digo, como el mentol o el alcanfor, que van a engañar al sistema nervioso y vas a sentir más el ardor, el calor, que el dolor muscular. Entonces te ayuda como para quitarte el dolor, pero por un engaño al sistema nervioso. Tienen efectos expectorantes también, acción carminativa, que es para eliminar gases y aliviar la distensión abdominal. Aquí tenemos al eucaliptol, por ejemplo, al mentol, ¿sí? Ustedes saben que se vende el mentol hasta en piedritas, ¿no? Es súper potente. Y algunos tienen efecto central, como ya les dije, como la lavanda. Algunos pueden matar el mintos, es decir, lombrices, o ser estimulantes uterinos. Hay que tener cuidado con eso en el embarazo. En resumen, los grupos principales de los principios activos. Bueno, dando clases. ¿Eh? Sí. Ok. No, no necesariamente. O sea, el nuevo es mejor que el otro, no. También escucho, Sí. digo, escucho, es una feo, la verdad, que te compraron, está de mucho, Guárdalo. Claro. se llama, el resto de los dulces maker, el que tiene con la que está bueno, yo digo que la base a tu mamá, con el que tiene actual, este, este colchón, que es fácil comprar, y lo cambiamos para el cuarto. Es que el nuestro no es de ese tamaño, es clean. Ajá. Pero vamos a quedar como más chiquitos, ¿no? ¿No importa? Bueno, me parece bien. Haz lo que consideres adecuado. ¿Vale? Bueno, ahorita te hablo para otras cosas, ¿sale? Eh, Aquí está el resumen de la familia de las diferentes familias de sustancias químicas que tienen las plantas y los alimentos. Vamos a hacer un descansito. Déjenme pausar la grabación. Mm, Detener. Con esto